Y una de las cosas que implica seguir a Jesús, tal vez el tema más importante es que tu mente, o sea, lo que tú quieres y lo que tú piensas tiene que alinearse con lo que tú haces. Esto es lo que significa coherencia, ¿no? Y llegar a tener esa coherencia, pues es algo que nos toma toda la vida, nos toma toda la vida. Cada fallo que tenemos, de hecho, pecado significa fallo, ¿no? Cada fallo que tenemos en ese concepto implica que volvamos a empezar, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Oye, cuando me pasó todo esto y estuve convencido que tengo que seguir a Jesús, nunca más fallé. Definitivamente no. Fallé al día siguiente, ¿no? Y tal vez fallé esa misma tarde y volví a fallar y estoy convencido que voy a fallar nuevamente. Solamente cuando haya alcanzado este grado de plenitud, en presencia de Dios, pues dejaremos de fallar. Pero eso quiere decir que uno resista o que desista. Eh, lo que tiene que decir es que persistes, ¿no? Y persistes por el amor. Ya no hay marcha atrás una vez que decides ese camino, ¿no? Y Jesús es un maestro que impone el paso, ¿no? Que camina rápido. Y seguirle el paso no es fácil, no es fácil. Implica esfuerzo, implica sacrificio, ciertamente a veces dolor, ¿no es cierto? Es como si tú siguieras a un atleta que corre más rápido que tú y hay momentos en los que ya no puedes más, ¿no? Y en esos momentos Jesús se para un poco, ¿no es cierto? Te recoge, deja que te recuperas, ¿ah? Te limpia las heridas de las caídas, te toma de la mano y empieza a seguir, ¿no? Y nuevamente hay un plano creciente donde primero camina, luego corre y luego corre un poco más rápido para que tú tengas la capacidad de hacer ese recorrido también de esa misma forma. Nunca te va a dejar, ¿no? Pero siempre te va a exigir desde el amor. Es el maestro que te enseña a amar, ¿no es cierto? Y para eso pone mecanismos de ese amor. Oye, hay personas que son agobiantes en tu vida y que requieren más amor de lo necesario porque no lo soportas, pues ese es un mecanismo del amor, ¿no? Hay dificultades en tu vida y tienes que sobrepasarlas y de hecho estas dificultades te han generado sufrimiento, cosas que no entender. Es parte de ser un camino de aprendizaje del amor, ¿no es cierto? No solamente cuando todo sale bien, cuando todo surge, cuando todo fluye, cuando hay aplausos y reconocimientos de por medio, sino en las otras circunstancias. Acordémonos siempre que el camino, este verdadero camino, tiene que ser un camino menos fastuoso y menos alimentador del ego, que finalmente te lleva a un camino que es el que tú no quieres. Quiero contarles todos esos elementos de sufrimiento o de preocupaciones o de elementos importantes, estos golpes importantes que la vida te puede dar, vistos desde una perspectiva previa antes de conocer a Jesús y desde una perspectiva posterior a conocer a Jesús. ¿Mm? Un evento importante fue la primera vez que quedé desempleado en 1999 con la crisis y la dolarización, donde desde luego estuve sumido en una depresión importante, ¿no? Tratando de que esa depresión sea resuelta con conversaciones con los amigos y esas conversaciones a su vez estaban orientadas o amortiguadas con alcohol. Y lo único que pasaba es que, bueno, al siguiente día me sentía más deprimido de lo que estaba antes, ¿no? Ya no solamente por la situación que vivía, sino por la resaca de lo que había pasado anteriormente o por lo que pude haber hecho en torno a esa situación. Mm, Fue muy duro salir de ahí de forma individual y tal vez lo único que me sacó de ahí fue un elemento probablemente negativo, que era la sed de revancha, ¿no? O el ámbito de levantarte desde el ego, que sirvió para ese efecto, pero que probablemente hizo que el camino que yo recorría, desde luego, no sea el adecuado en torno a que cuando logras demostrar que podías hacer lo que hiciste, primero te das cuenta que hubo muchas personas a las que afectaste en torno a ese camino y cuando lo lograste, pues no estás feliz, ¿no? Porque tomaste el camino inadecuado. En el 2016 hubo otra crisis parecida a la de 1999 en el Ecuador, donde todo este
este negocio que yo había formado y que estaba en su mejor momento en el 2014, donde vendíamos ya $500,000 y ya había llegado a tener como 15 personas que trabajaban en estas tiendas, empezó a desmoronarse por la economía del país, que se cayó abruptamente, ¿no? Hubo mucho desempleo, la gente ya no podía comprar. Y recuerdo una de las cosas más dolorosas, que es haber decidido cerrar una de las tiendas que amaba haber hecho, que era una tienda en el Recreo que quedó hermosa y que vendía mucho y que era muy representativa por toda la historia que había significado todo este proceso de haber llegado a ese tema. Cuando tuve que cerrar la tienda, pues ustedes imaginen un centro comercial cerrado, ¿no? Ya no aperturado al público a altas horas de la noche, no sé, las 12:30 de la noche, llevando las cosas, sacándolas a un camión para dejar el local, y yo cargaba alguna de esas cosas, ¿no? Y ese es un momento de profundo dolor, ¿no? Una profunda sensación de fracaso y de yo mismo, digamos, tener que haber hecho ese proceso. Em, Sin embargo, para entonces yo ya me había dado cuenta de cuál era el error en el camino, y ya para entonces Jesús, espiritualmente, yo le había dejado que entre, ¿no? O le había pedido que tome mi vida. Y la forma de haber llevado todo este proceso, que de otra forma creo que hubiera sido totalmente más difícil, pues fue mucho más llevadero, ¿no? Fue mucho más eh, eh, realizable. Y no es que me quitó el dolor, ¿no es cierto? Pero sí que lo viví de una forma diferente, con mayor paz, con mayor resiliencia, eh, con mayor fortaleza, ¿no? Y sobre todo con un sentido de un caminar adecuado en ese contexto, ¿no? No busqué ni el alcohol, ni las drogas, ni el odio, sino un sentimiento de aceptación de lo que había pasado, por un lado, pero también de saber que podía seguir adelante, ¿no es cierto? Que si este esquema se había caído, pues íbamos a buscar un esquema mejor y íbamos a salir adelante. Eso generó que yo tenía un alto nivel de endeudamiento, altísimo, que en ese momento no sabía cómo ni cuándo hubiera podido superarlo. Y pasó el tiempo, pues, y se prestaron los medios y los mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Creo que de otra forma eso hubiera generado un gran conflicto a nivel familiar con mi esposa, y lejos de que no es que no hubo preocupaciones y que había preocupaciones serias, pues eh, mm, el haber ido en el camino adecuado me permitió tener la paciencia suficiente y la residumbre suficiente para eh, mantener mi matrimonio inclusive en las condiciones más adversas posibles. El segundo momento donde hubo una crisis importante, desde luego, es la que le pasó al mundo en el 2020, en la pandemia, donde todo lo que creíamos que podíamos controlar, pues nos dimos cuenta que teníamos prácticamente ningún control o muy poco control de las cosas. Ese elemento que significó la cuarentena y el estar dentro de casa sin poder salir, y todo lo que significaba ese esquema, ¿no es cierto?, de irnos al teletrabajo de una forma abrupta. Por otro lado, muchas pérdidas de empleo en ese momento. Afortunadamente yo durante esos 2 años y medio pues seguía con empleo, pero en unas condiciones realmente difíciles y complejas. Y precisamente mi matrimonio, por una orientación hacia sostener el empleo, tratando de esforzarme mucho en hacerlo, ¿no es cierto? Yo me desequilibré y ya tenía poca atención en mi esposa, y eso fue derivando una serie de problemas que se fueron agudizando cada vez más. Sin embargo, el haber estado transitando en el camino adecuado, ¿no es cierto?, siguiendo a Jesús, conociéndolo, eh, teniendo una guía espiritual, acudiendo a misa con frecuencia, cada vez que me equivocaba, que fueron muchas veces, acudiendo a la confesión. eh, Ese camino
sostuvo, digamos, esta persistencia en unas condiciones realmente complejas, tanto para sostener un matrimonio, pese a que pasaba por dificultades, cuanto para sostener el empleo. Y cuando ya fue inevitable sostener el empleo por unas situaciones particulares, donde ya hubo una fusión de una empresa, de una empresa parte del grupo que tenía que ser absorbida por la empresa en la que yo trabajaba, pues ya fue inevitable la salida de la compañía. Todas esas circunstancias muy dolorosas, muy fuertes, muy complejas, fueron sostenidas por el Señor, sin duda alguna, y siguieron siendo sostenidas. Y además orientadas para que se vayan resolviendo paulatinamente, ¿no es cierto? Pero de una forma lo más adecuada posible. Cuando me dieron la noticia de que tenía que dejar la empresa, cuando tenía que darle esta noticia a mi esposa que no sabía cómo hacerlo, pues ya días antes, sin saberlo, habíamos contratado o habíamos acordado tener un encuentro de matrimonial, que es un encuentro donde, guiados por un sacerdote y por una serie de personas que creen en la familia, ¿no? Ibas a renovar tus votos matrimoniales. Y coincidieron las dos cosas que no estaba previsto. Y cuando esto pasó, luego de haber pasado este fin de semana en una hacienda fuera de Quito, haciendo esta renovación matrimonial y pasando por una serie de interacciones o de experiencias con Cristo a través de la Eucaristía y de la confesión y de ciertas meditaciones guiadas por un sacerdote, pues al final de todo esto tuve la fortaleza y la fuerza para contarle de la forma apropiada adicionalmente. Y esto hizo que lejos de, de- de profundizar el problema que tenía con mi esposa, pues empezara un camino de reconciliación con ella y de unión con ella y de estar más cerca de ella, ¿no es cierto? Oye, los caminos finalmente fueron perfectos y luego mi matrimonio es perfecto y todo es perfecto. Eso no es así, ¿no? Hay circunstancias y dificultades importantes, pero que de lo que estoy convencido es que seguir a Jesús no te ahorra las dificultades, ni los problemas, ni las vicisitudes, pero que sí las ves desde una perspectiva diferente, las abordas desde una perspectiva mucho más positiva y por tanto las superas de una forma mucho más saludable, mucho más sana y mucho más rápida. Y además eso se transforma en un abono que te enseña a amar nuevamente, es decir, te termina siendo un mejor ser humano y una mejor persona. San Agustín decía, tarde te amé, y decía, el amor no es amado. Uno se puede preguntar, ¿qué pasa a través de nuestras vidas que no nos damos cuenta de que Jesús toca la puerta? O sí nos damos cuenta, pero nos esforzamos por hacer un caso omiso de ese golpe a la puerta. Hay personas que culminan su vida sin haber abierto esa puerta nunca, o haberla abierto y la cerraron violentamente para no volverla a abrir nunca más. Cuando yo veo en retrospectiva mi vida, pues desde luego mi infancia tuvo un llamado, ¿m? Y el ruido de la juventud y lo atractivo del mundo en esos años de juventud y, y la primera etapa adulta entre los 20 y 40, pues donde el mundo promete y llama con mucha más fuerza, pues atenuaron ese llamado. Pero el Señor nos llama y es mejor abrir la puerta.